porque mi siguiente invitado es Carlos Roñoni, él es viceministro de Desarrollo Agropecuario, es también vocero del Gobierno Nacional. Carlos, como siempre, un placer tenerte. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días. Ok, ¿cómo esta buena nota se traduce en generación de empleo? Bueno, yo creo que lo decía el doctor Quevedo, al final es una buena calificación que estamos recibiendo tanto de Fitch. Yo siento, Fernando, que lo más importante es analizar el país que tenemos y creernos que podemos echar para adelante. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo lo dijo, que creía en Panamá y nosotros también debemos creer en este país. Yo, a diferencia del planteamiento, y no soy economista, así que no quiero entrar en esas aguas, pero tenemos que quedar claro en algo. El cobre es panameño y el canal es de Panamá también. Entonces, cuando hacemos estos análisis económicos y tratamos de aislar la actividad de la minera luego de la excelente negociación que hizo el equipo de gobierno liderizado por el ministro Martínez, me cuesta un poco asimilar ese planteamiento, porque al final, para generar esas exportaciones de cobre que definitivamente aportan puntos importantes en las exportaciones panameñas y ese crecimiento del Producto Interno Bruto, para generarlo hay que invertir grandes cantidades de dinero en Panamá y esa plata queda en nuestro país. Además que ahora con esta negociación tenemos unas perspectivas, sobre todo el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se va a ver robustecida las finanzas públicas. Yo creo, estaba escuchando la entrevista anterior, creo que debemos apostar a las inversiones que se están haciendo. Nosotros acabamos de salir, o estamos saliendo, porque no hemos Sí. terminado, aún no ha concluido la pandemia, de una situación de salud que nos tenía contra la pared. Y al final del día se tuvo que hacer la prioridad en el ataque al coronavirus a través de una excelente y efectiva campaña de vacunación. Y gracias a que se compraron las vacunas a tiempo, que se escogieron las mejores vacunas disponibles para nuestro país, ahora podemos ver unas cifras ya mucho más tranquilas o menos preocupantes, mejor dicho, como los contagios que se dieron el día de ayer. Lastimosamente todavía siguen falleciendo panameños y panameñas por el coronavirus. Sin embargo, hoy podemos ver con una perspectiva positiva de crecimiento, y creo que el gran reto que tenemos es que ese crecimiento se esparza por el resto de los sectores. En el caso nuestro, el sector agropecuario, estamos viendo un crecimiento en los distintos rubros tradicionales como el arroz, el maíz, la leche, el ganado vacuno, Sí. y eso también genera una cantidad importante de empleos, tal como mencionaba el Pero economista Quevedo hace un rato. hay algo, Carlos, que se lo pregunté a René y te lo pregunto a ti porque hay ese nubarrón de la inflación y de ese crecimiento que va a tener el costo de los combustibles. Esto obviamente va a incidir no solamente en el precio pues, de los rubros importados, sino también de los rubros que nosotros llevamos a la mesa producidos en Panamá. Es decir, ¿cuál va a ser la estrategia de contingencia? Y si la tiene el Ministerio de Desarrollo Agropecuario contra pues un precio del barril que puede romper la barrera de los $100 la próxima semana y que uno ve. Pues hoy, este fin de semana, pues pasamos el dólar el galón del precio del combustible casi en las tres, en tanto en 91, 95 como en el diésel. Fernando, yo creo que nadie tiene una respuesta categórica a tu pregunta. Sin embargo, nosotros hemos estado buscando alternativas. En el caso de la producción agropecuaria, este sábado tuvimos una reunión en el Compamida de Santiago, en el cual evaluamos y nos presentaron alternativas, por ejemplo, de fertilizantes orgánicos que se producen en Panamá, que además de tener un costo mucho menos alto que el fertilizante importado, que la gran mayoría viene del petróleo y por ende está sufriendo un aumento en el costo, es un fertilizante que también es más saludable
y es una explotación sostenible con el medio ambiente. Esta es una alternativa, sabemos que no es la solución. Otra de las alternativas que estamos brindando es la opción que ha dado el Banco Nacional de Panamá a los productores de otorgar una línea de 50 millones de balboas al 5% para que puedan descontar las presentaciones en el caso de los productores de arroz, que es el primer rubro que se incorpora a esta facilidad crediticia de los 750 y los 2 balboas adicionales por este año especial hasta el 30 de junio, que puedan descontar los créditos que tienen contra el ministerio. Estamos buscando diferentes alternativas. Otra de ellas ha sido buscar en el extranjero fuentes de fertilizantes, por ejemplo, para que puedan ser importados por cooperativas y por asociaciones de productores. Sin embargo, debo reconocer que no ha sido fácil. Hoy en día hay una escasez internacional de fertilizantes, de urea, y es difícil que un jugador nuevo, por ejemplo, si bien la Asociación Nacional de Ganaderos, la ANAGAN, y hace un pedido de 20 contenedores de urea a Trinidad y Tobago, que es uno de los países que la produce, Trinidad y Tobago, las fábricas de urea, es difícil que nos despachen a través de la ANAGAN a Panamá en vez de seguir abasteciendo a sus compradores tradicionales. Sin embargo, esa es otra de las alternativas y en eso Cancillería también nos está apoyando. En Marruecos estamos explorando, en Sudáfrica, en Trinidad y Tobago y en México. Es un cúmulo de opciones que tenemos que buscar porque hay una realidad y es que los insumos están aumentando y eso va a tener una incidencia definitivamente en el precio de producción, el costo de producción nacional y también, como bien lo señalas, el costo de transporte de los productos que importamos. José Blandón con nosotros. Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy en un tema que genera debate. Acabo de recibir una llamada del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que expresa su preocupación de que no hay duda de que la ocupación es el tema fundamental y en eso se trabaja. Pero me da unos datos importantes. La ocupación formal en el año anterior creció 13,4% y la ocupación en general en el país creció 6,9%. Y eso se debe al formidable recuperación del 21, que el Contralor estima en 13,5%. Casi 1,1. Pues. Sí, o sea, esto es importante, pero eso no quita de que sea la ocupación. Pero yo quiero hacer una pregunta a usted de carácter político, de política. Los enunciados económicos siempre tienen la dificultad que obvian la realidad política. Entonces nos dan una receta, pero no nos dicen cómo se implementa políticamente. Por eso la experiencia me dice a mí que los ministros de Economía o las personas que manejan economía que no ven la política, no ven la viabilidad política, su análisis se vuelve estructuralista, no tiene dialéctica de implementación. Entonces, ciertamente, Panamá tiene, ministro, que discutir este problema. En el año 84, el presidente Barletta tenía razón económica, pero no comprendía la dinámica política. Nosotros teníamos la razón política, pero no comprendíamos la dinámica política económica que nos estaba dando el doctor Barletta, que tenía razón. Entonces no pudimos poner de acuerdo y perdimos tiempo. En este momento, es mi pregunta a usted, no es importante que el gobierno le explique al país esta interacción entre el modelo, lo que estamos haciendo y el valor político, la viabilidad política de lo que estamos realizando. Por ejemplo, nosotros necesitamos el sistema bancario. Esta ley que se está discutiendo en la Asamblea constituye un elemento negativo. De incertidumbre. De incertidumbre. Entonces, cada vez que yo aumento la incertidumbre, aumento el riesgo del país. Cada vez que aumento el riesgo del país, aumento el costo de hacer cosas. Entonces, nosotros hemos bajado la incertidumbre en el país. A tal punto que hoy encontramos todas estas informaciones que son beneficiosas para nosotros, para seguir apalancando un problema importante, y usted lo sabe porque usted trabaja en el sector agropecuario, la reactivación del sector agropecuario, el crecimiento del sector agropecuario ha generado mucho empleo, que en medio de la pandemia nosotros no lo habíamos
lo habíamos visto en quinquenios anteriores. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo, ingeniero, que la Asamblea de Diputados es el foro democrático Sí. donde se deben debatir las ideas con respeto. Deben haber aportes también de, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas y hacer esos planteamientos. Nosotros hemos tenido la participación en el sector agropecuario. Hay, por ejemplo, una iniciativa que fija un tope al margen de ganancia de los insumos agropecuarios. No necesariamente estamos de acuerdo con esa fórmula, sin embargo, tenemos que debatir con los diputados, conversar con ellos, escuchar también los planteamientos. Definitivamente que al final el grado de inversión, yo que soy medio profano en temas económicos, significa que el costo del dinero del país está a una tasa, es más barato que para otros países que tienen riesgo mayor. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de lo que dijo el presidente del BID, es que cuando a él le toca analizar, cuando al Banco Interamericano de Desarrollo le toca analizar Panamá, desechan el análisis de riesgo porque hemos demostrado que somos un país estable. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver lo que está sucediendo en otros países. Pero desgraciadamente muchas veces nosotros no vemos eso. Entonces, estoy de acuerdo, tenemos un sector financiero. Miren, solo en el sector agropecuario, la cartera que tiene un tramo de 4 puntos de interés de beneficio a través del sistema del FESI es de 2.000 millones de balboas. Es decir, todos los años a los que tenemos préstamos agropecuarios a través de la ley de FESI, se le reembolsa a los bancos que nos prestan a nosotros 80 millones de balboas. Estas son cifras importantes. Y ese costo del dinero que se le presta al sector agropecuario tiene que ver con esa estabilidad y con el sistema bancario. Nosotros, todos los que tenemos que ir a un banco a solicitar cualquier tipo de financiamiento, tenemos que escuchar a los bancos y yo creo que en este sentido también debemos escuchar al Ministerio de Economía y Finanzas y tener cuidado quizás con estar aprobando alguna ley en tercer debate que pueda causar ruido, sobre todo ahora que necesitamos a nivel interno e internacional esa atracción de inversiones. Pero vuelvo y repito, ese debate político o técnico político se debe dar en la Asamblea de Diputados. Así es. Bueno, Carlos Rognoni, gracias, como siempre, en pues, darnos esta visión y sobre todo esta esperanza de mejores días después de este informe del Fitch y de este espaldarazo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para nuestro país.